estamos en comunicación hasta Arvada, Colorado, con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta cátedra de hoy, el tema sugerido por mi querido Rolando, y no está, bueno, ya lo verán de man, Rolando, es la pérdida de masa muscular. Pues sí, esto es, digamos, irremediable con la edad, pero pues también puede suceder a etapas tempranas, ¿no? Entonces, sobre todo por la inactividad que muchas personas pues tienen al no practicar algún ejercicio o deporte, y las consecuencias de todo esto. ¿Cómo estás, querido Doc? Muy bien, buenos días. Y también la dieta, Jorge. Buenos días a todos, un saludo. Ahora este tema que pareciera que no está relacionado con lo que platicamos, o no está relacionado con estas épocas de infecciones, sí está relacionado, porque acabamos de ver que creo que ayer se aprobó en Oaxaca la limitación de bebidas azucaradas y la de alimentos procesados y todo esto, y tiene mucha relación con la pérdida de la masa muscular. ¿Por qué es importante la masa muscular? Independientemente de que, bueno, pues eso da una configuración más simétrica y más estética de los cuerpos, como ya lo hemos platicado, el concepto de belleza en la naturaleza, y los seres humanos no somos la excepción, está más bien relacionado con la simetría de nuestros rasgos faciales y la simetría de nuestros cuerpos. Un cuerpo asimétrico, una cara asimétrica es vista como poco bello. Entonces, independientemente de la parte de la belleza, y por eso es recomendable tener masa muscular y hacer actividad física, es también por cuestiones de salud. Los músculos son una fábrica en la cual se consumen la mayoría de las calorías, incluyendo el músculo cardíaco, y entonces esto hace que la persona, bueno, pues mantenga un metabolismo activo, y esto sea que el paciente esté mucho más saludable cuando tiene una masa muscular importante. La cantidad de masa muscular está determinado, uno, por factores genéticos. Hay gente que tiene músculos de tamaños y de dimensiones mucho más grandes. Está determinado también por factores hormonales, es decir, los hombres tienden a tener una musculatura mayor que la que tienen las mujeres, y esto está íntimamente relacionado con la producción de testosterona. El dominio de la testosterona en los hombres es lo que hace que la masa muscular sea mayor, y esta relación se pierde en algunas personas, en algunos hombres que tienen bajos niveles de testosterona, por cuestiones de algunas enfermedades, o por la edad. Con la edad empieza a disminuir la cantidad de testosterona, o incluso en las mujeres, cuando el nivel de testosterona se eleva proporcionalmente. ¿Esto qué significa? Que en una mujer idealmente debe tener muchos estrógenos y poca testosterona. Cuando estos estrógenos disminuyen, proporcionalmente la testosterona incrementa. En realidad no incrementa, en realidad se mantiene, pero como los estrógenos disminuyen, proporcionalmente aumentan, y entonces las mujeres empiezan a tener, en casos por ejemplo de enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, o la enfermedad de Cushing, empiezan a tener características más bien de una masa muscular mucho mayor. La distribución de la grasa deja de ser mucho más homogénea, dejan de tener cintura, les aparece acné, les puede aparecer vello facial. Entonces son cuestiones hormonales que también influyen. La otra razón por la cual la masa muscular se va disminuyendo, y está íntimamente relacionado, es por la dieta. La dieta incrementa o disminuye la cantidad de músculo que nosotros podemos tener, dependiendo del tipo de dieta y el tipo de alimentos que comemos, y ahí viene esto de la aprobación del etiquetado de los alimentos y las restricciones de los alimentos azucarados. Los alimentos azucarados proporcionan calorías, tienen un índice glicémico muy elevado. El índice glicémico no es otra cosa más que la capacidad que tiene ese alimento, ese nutrimento, de elevar los niveles de glucosa en sangre de manera muy rápida y de manera sostenida, y esto puede ser muy riesgoso en pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes o algún otro tipo de enfermedad relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, porque pueden elevar mucho los niveles de glucosa, y el paciente puede tener alguna crisis relacionada con el incremento de la glucosa, ¿no? Entonces, la dieta es fundamental también para la cantidad o la densidad del músculo. Como tú lo mencionabas, una causa por la cual hay atrofia muscular o pérdida de la masa muscular es porque las personas tienen poca actividad física,
o porque tienen reposo por periodos prolongados de tiempo. Hemos visto, por ejemplo, ahora pacientes que se enferman de COVID y que tienen que estar un mes, 15 días o más en la cama, postrados. La pérdida de masa muscular es muy importante y de ahí es que se empiezan a tomar las calorías. Y primero se toman calorías destruyendo masa muscular que destruyendo grasa. Es por eso que una persona que quiere perder peso necesita continuar haciendo actividad física, disminuir el número de calorías que está tomando para que el cuerpo decida ir y quemar grasa, pero es muy difícil que la gente perder grasa no es tan fácil, y es por eso que se tiene que pensar mucho cuando vemos que estamos subiendo de peso. Tenemos que hacer un alto en el camino porque no es tan fácil perder grasa, y esto se va complicando conforme va pasando la edad, porque ya personas de mi edad, 55 o 56 años, ya el cuerpo entiende la grasa reservada como una manera de proteger al individuo. Entonces es muy importante que prestemos atención a la dieta y tratemos de no tener sedentarismo. Y otro factor que hace que perdamos masa muscular, vamos a regresar a lo que ya hemos platicado muchas veces, la cantidad de alcohol que se ingiere. La gente que toma más de 30 gramos de alcohol al día, es decir, más de 1 onza de alcohol al día, tiene algo que se llama miopatía asociada con alcohol. ¿Esto qué significa? Los músculos empiezan a inflamarse y empiezan a destruirse cuando una persona bebe. Ustedes han visto el cuerpo de los alcohólicos, que pues tienen unas piernitas muy delgaditas, unos brazos muy delgaditos, pero tienen una obesidad centrípeta, es decir, todo se les va a la panza e incluso empiezan a tener características feminoides, les empieza a crecer el pecho, no como una persona que hace ejercicio, sino como un pecho femenino, empieza a ser más picudo, con notoriedad de los pezones, y eso se presenta en personas que beben alcohol. Y esto está reconocido como uno de los estigmas de la gente que bebe alcohol, y no necesariamente tiene que ser el borracho que está tirado en la calle. La gente que tiene la disque sana costumbre de echarse unos tragos todos los días, o de tomarse 2 o 3 cervezas por la noche, todas esas personas van a tener problemas para tener masa muscular y para poder tener una distribución de grasa o de músculo apropiada para su edad y para su género, para si son hombres o mujeres. Esta miopatía también asociada con alcohol se relaciona con dolores musculares, con contracciones, con calambres. Entonces todas estas personas que beben alcohol pues van a tener debilidad muscular, tienen fasciculaciones, les tiemblan los músculos, que lo platicábamos la semana pasada, tienen calambres, tienen aumento del tono muscular. Entonces gente que tiene mucho dolor de espalda y dolor de brazos, y todo se resume, tienen que disminuir la cantidad de alcohol que están bebiendo, que claro, la gente que bebe alcohol, como ya lo hemos platicado, y es una adicción socialmente aceptada, y hasta chistosa, y hasta simpática, y hasta está bien visto, que es que sabe mucho de vino, si sabe mucho de whisky, es un borracho, o sea, no hay que adornarlo. O sea, la gente que bebe más de 30 gramos de alcohol cada 24 horas se está excediendo. No hay que hacerlo elegante ni socialmente aceptado. Otras causas de pérdida de masa muscular es gente que se somete a quemaduras. La gente que tiene quemaduras de una superficie importante de su cuerpo es gente que tiene una demanda metabólica muy acelerada, y como la demanda metabólica requiere calorías, esas calorías se van a obtener del músculo, entonces se destruye el músculo y la persona va a recuperar pronto cómo se encuentre con las quemaduras. Entonces vemos que una persona que tuvo quemaduras empieza a perder significativamente su masa muscular. Pacientes obviamente que tienen fracturas en alguna porción de su cuerpo localizado, que dejan de mover una extremidad, pues empiezan a tener pérdida de la masa muscular, y eso, bueno, pues es esperable. Otra de las causas, como se los comentaba, es la malnutrición, no la desnutrición, sino la malnutrición. Cuando una persona tiene una proporción disminuida de proteínas en su dieta es más bien carbohidratos y carbohidratos refinados, que es lo que pues ocupa la gran parte de la dieta de muchas personas. Eso lleva a destrucción de masa muscular porque el cuerpo no tiene los ladrillitos para construir músculo, y esto es grave. Pacientes que hayan tenido también accidentes, que se lesionan la columna y que tienen daño
de la columna, de los nervios, de la espina dorsal o los nervios periféricos, obviamente presentan atrofia. Probablemente ustedes han visto personas que tuvieron un golpe en un brazo o en una pierna y esa pierna se empieza a hacer muy delgadita, o lo clásico es los nervios que se lesionan durante una persona que cuando tiene la enfermedad de polio, y entonces tienen una atrofia sensitiva y motora de las extremidades inferiores habitualmente, pero eso puede ascender y puede ser una atrofia muscular en muchos más músculos. Y desde luego personas que tuvieron una lesión del sistema nervioso central, que puede ser por un accidente o puede ser por una enfermedad vascular cerebral, lo que la gente le dice el embolio, o la gente también le menciona como un derrame, o como una isquemia cerebral, que son las tromboembolias o las embolias cerebrales o las hemorragias cerebrales, que se conocen como una enfermedad vascular cerebral. Todos esos pacientes empiezan a tener atrofia de los músculos. Otras enfermedades que se relacionan con pérdida acelerada de la masa muscular, y es muy notable, nosotros vemos un paciente hoy, lo vemos en 3 meses y vemos que está con una masa muscular muy disminuida, y es notable porque la masa muscular se pierde principalmente en las piernas y en los brazos, y entonces vemos que es una persona que conserva su volumen del tronco, pero sus piernas y sus brazos se vuelven muy delgados, y eso se presenta en hipertiroidismo, es decir, cuando la tiroides funciona mucho más aceleradamente. También pacientes que tienen artritis reumatoide, pacientes que tienen lupus eritematoso, también se presenta de manera clásica en pacientes que tienen diabetes mellitus, y esto tiene una explicación muy importante. La insulina, que es la hormona que está relacionada con la diabetes, con los 2 tipos de diabetes, la insulina es un anabólico natural. Anabólico significa que es un generador de un metabolismo constructivo, es decir, para construir hueso, para construir músculo, para construir proteínas. Entonces, cuando se pierde la capacidad de esa insulina para meterse a la célula, se pierde esa capacidad anabólica, y es por eso que los pacientes con diabetes tienen esa disminución. Y también eso explica por qué cuando un paciente lo pasamos de estar tomando medicamentos para controlar su diabetes y le empezamos a mandar que se inyecte insulina, ese paciente muchas veces sube de peso. Si se pesan, los pacientes suben de peso y se ven mucho más voluminosos, y la explicación es que ya les estamos inyectando insulina y eso tiene un efecto anabólico. Entonces es por eso que tenemos que insistirle y explicarle mucho a los pacientes que eso les puede pasar. Entonces es muy importante que hablemos con los pacientes. Siempre que un médico les recete un nuevo medicamento, tiene que explicarles a ustedes cuál es el efecto del tratamiento que esperamos, pero también tiene que explicarles cuáles son los potenciales efectos secundarios o complicaciones relacionadas con ese medicamento, para que ustedes estén atentos y sepan que eso pasa, porque muchas veces le mandamos medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento para la presión que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ahora están tan de moda porque es en donde aterriza el SARS-CoV-2, pero hay medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los que terminan en pril, el lisinopril, captopril, enalapril, todos este tipo de medicamentos. Esos medicamentos, el efecto secundario más grave que puede llegar a ser una alergia que ponga en riesgo la vida es la tos. Y eso muchas veces no se lo explican a los pacientes. Les recetan esa pastilla y el paciente empieza con una tos, y es una tos que no arrebata la capacidad de respirar. Es decir, es una tos que muchos de mis pacientes la describen como una tos sonsa. ¿Eso qué significa? Que los pacientes están como si tuvieran un poco de polvo en la laringe y están tosiendo así. Y esa es una llamada de atención, porque ¿qué es lo que está pasando? Que la laringe se está inflamando, está teniendo edema y se puede cerrar, y ese paciente puede dejar de respirar. Entonces, cuando un paciente tiene ese efecto secundario, hay que suspenderle ese medicamento y se le empieza otro. Pero eso pocas veces se lo explican a los pacientes, y entonces a veces llegan pacientes conmigo y llevan 3, 6, 8 meses con esa tos tomando el medicamento y dicen, sí, me bajó mucho la presión, pero ¿sabe qué? Yo creo que en mi casa ya la limpiamos y ya pusimos insecticida, pagamos para que fumigaran, pero yo sigo con tos. ¿Qué medicamentos está tomando? No, pues estoy tomando lisinopril. Suspéndalo, eso es lo que le causa la tos. Y digo, y es muy afortunado ese paciente porque no causó una respuesta mucho mayor y no le causó asfixia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros le expliquemos a los pacientes que esos efectos pueden suceder. Regresando a las causas de
de la pérdida de masa muscular pacientes con trastornos emocionales, con trastornos neuróticos de la personalidad como depresión o ansiedad. Son pacientes que no tienen una actividad física regular, no tienen una dieta normal. Acuérdense que estos pacientes pasan de estar durmiendo muchas horas a no dormir, de comer mucho a no comer. Entonces, como no tienen un orden estos pacientes también presentan característicamente pérdida de la masa muscular. Y es curioso porque si nosotros hacemos una exploración física del paciente y recordamos a ese paciente, cuando lo volvemos a revisar y le tocamos los brazos, las piernas, nosotros nos damos cuenta que está perdiendo masa muscular y eso debe tener una explicación y tenemos que buscarla a ver de dónde viene. Hay pacientes que aunque coman bien, los nutrientes no se absorben en su tubo digestivo y son pacientes que tienen una enfermedad del intestino, pueden tener colitis, una enterocolitis no infecciosa, trastornos de la absorción, pacientes que tienen enfermedad celíaca y todo. Entonces no absorben los nutrientes, entonces también presentan atrofia muscular. Hay otros pacientes que gastan muchas calorías haciendo esfuerzo respiratorio y por lo tanto, pues bueno, son pacientes que pierden masa muscular de manera notable y ustedes lo notan. Son pacientes que tienen el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque tienen que gastar toda su energía respirando y entonces son pacientes que se les hacen tórax muy amplios con unas piernas y unos brazos muy delgados. Y además, bueno, las otras causas de pérdida de masa muscular son infecciones, principalmente una infección que es característica, que causa pérdida de masa muscular muy acelerada, es la endocarditis bacteriana. ¿Y por qué es esto? Porque el número de calorías, la cantidad de calorías que consume el corazón para realizar su trabajo cotidiano es altísimo. El consumo de oxígeno y de calorías del corazón es muy alto. Entonces es muy importante que los pacientes estén conscientes de que si tienen endocarditis, bueno, pues deben de tener una dieta rica en proteínas e integrarse a una actividad física lo más pronto posible. Considerando justamente, doctor, los distintos casos que nos plantea sobre la pérdida de masa muscular, ¿hay tratamiento específico, hay medicamentos en específico para revertirlo? ¿Qué tanto se puede recuperar una persona de edad avanzada o una persona con alguno de estos padecimientos? ¿Qué tanto puede recuperar de esta pérdida en porcentajes, si es posible, doctor? A veces lo que se utiliza en personas ya de edad avanzada son los anabólicos esteroides. Esa es la indicación médica de los anabólicos esteroides. Se utilizan diversos anabólicos esteroides para ayudarle al paciente. Hay veces que dándole dosis de anabólicos esteroides a los pacientes, eso les ayuda a incrementar su masa muscular y eso hace que los pacientes se recuperen mucho más pronto. También se utilizan inductores del hambre, que son parecidos a los progestágenos, parecidos a la progesterona. Se utilizan este tipo de sustancias para inducir el apetito o el hambre en los pacientes. Estos tratamientos se utilizan en pacientes recuperables. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que si les damos ese tratamiento, los beneficios potenciales son muy elevados, es decir, si ese paciente gana masa muscular, se va a poder integrar a una vida normal. No se le da a pacientes con enfermedades terminales, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, y todo esto porque son pacientes que pues no van a mejorar, e incluso a un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, incrementarle la cantidad de músculo, eso le va a deteriorar, porque el músculo, cuando se destruye para formar músculo nuevo y músculo de mejor calidad, empieza a producir una sustancia que se llama creatinina, que es la que se produce por la destrucción del músculo, y esto hace que el riñón tenga que trabajar más, en fin, esto se sobrecarga. Entonces, es muy importante que los pacientes sepan que, bueno, este tratamiento se les da a los pacientes que son recuperables, pero sí hay tratamiento. Y además de esto, lo más importante, sigue siendo la actividad física. Es por eso que es muy importante que todos los pacientes que hayan tenido un deterioro de su capacidad física, de su masa muscular, vayan a fisioterapia, se sometan a un tratamiento de fisioterapia, que es muy importante para un proceso de recuperación de un paciente, porque el tener fortaleza física, eso les da fortaleza metabólica y les ayuda a recuperarse de las enfermedades de una mejor manera.
Pues ahí está, desde luego, pues en la medida de lo posible, pues evitar, ¿no? Ese tipo de situaciones que nos llevan a tratar de revertir el daño siempre es más difícil en todo tipo de situaciones, y lo mejor desde luego pues es mantenerse en una actividad física en la medida de lo posible. Por ejemplo, pacientes con enfermedades respiratorias, doctor, ¿es posible que tengan alguna actividad física ante esa dificultad justamente como los pacientes de POC? ¿Es posible que pudieran llevar a cabo alguna actividad, claro, supervisada, vigilada, cuidadosa? ¿No? Si son pacientes que tienen enfermedades pulmonares, hay el principal ejercicio que tienen los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, es rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar, incluso los pacientes que acaban de tener un infarto, tienen una terapia que se llama terapia de revascularización. Esa terapia de revascularización significa que van a incrementar de manera controlada la demanda de oxígeno a nivel del corazón que se acaba de infartar, para que se formen nuevos vasos sanguíneos que vayan y abracen esa zona que no está recibiendo tanta sangre, y entonces por eso es que se llama terapia de neovascularización o revascularización, porque es una terapia en la cual el corazón se va a rehabilitar, y es por eso que hemos visto pacientes que tienen un infarto, tienen un ataque al corazón, y después del ataque al corazón están mucho mejor de lo que estaban ya antes de que les diera el infarto. Y es porque el paciente aprende, y un paciente con infarto tiene, además de este dolor que se llama el angor pectoris, que es un dolor en el pecho que causa angustia, causa taquicardia, causa la sensación de muerte. Hay pacientes que aprenden y cambian su vida de manera muy importante y recuperan un estilo de vida mucho más saludable. Hay pacientes que lo aprenden, hay pacientes que no, hay pacientes que hasta peor dicen, no, pues ya me voy a morir, mejor de una vez me echo el último jaloncito. Entonces, eso depende, pero sí, hay terapias específicas. No hagan ejercicio por ustedes solos. Y veía que aquí me preguntaba Rolando, por cierto, que venden cápsulas de aminoácidos y de arginina y de un montón de dieta saludable. Lleven una dieta saludable. Su cuerpo sabe qué cantidad de proteínas debe absorber, qué cantidad de vitaminas debe absorber. Todos estos licuados de proteínas y todo este tipo de cosas, lo único que hacen es incrementar la cantidad de nutrientes en el excremento y en la orina. Porque si ustedes llevan una vida saludable y una dieta saludable, comen una alimentación saludable, en vez de que gasten en proteína y en polvos de no sé qué y en capsulitas de no sé qué tanto, yo les recomiendo que busquen un buen nutriólogo, una buena nutrióloga, y vayan a consulta y que les diseñe una dieta, y esa dieta les va a servir por el resto de su vida, porque el botecito de proteína al único que beneficia es al que lo manufactura y al que lo vende, porque ustedes se van a hacer dependientes de estar tomando un polvo concentrado, y recuerden, como es un suplemento alimenticio, no está supervisado, entonces puede ser que les estén vendiendo cualquier otra cosa que lo que dice la etiqueta, aunque venga en inglés y digan que es de Rumania y que es alemán y que es de tecnología de nanomoléculas, todas esas son payasadas. Coman bien, lleven una dieta saludable, búsquense una buena nutrióloga, y páguenle mejor a los nutriólogos fueron a la escuela y son profesionales muy capacitados, y que les diseñe una dieta, y vayan a ver a su nutrióloga, a su nutriólogo cada 3 meses, y que les revise la dieta y que vean si tienen nuevas necesidades, pero no gasten en productos mágicos o en productos maravilla. El tomar proteína en polvo y capsulitas de no sé cuántas cochinadas la gente toma, es como, no sé, como las nanomoléculas o perdón por la gente que tiene mucha fe, pero es igual que el agua bendita. O sea, el agua bendita es un símbolo que no sirve para nada si es que no modificamos nuestra conducta. Entonces, lo importante es llevar una dieta saludable con la alimentación supervisada por un profesional de la nutrición, y hay muchísimos profesionales muy capacitados en todo México y en todo el mundo, ¿no? Pues ahí está, doctor, importantísimos consejos. Dice aquí Paco Rojo, un vaso de vino por las tardes, pues mientras no exceda la
cantidad, dices, ¿no? Es muy fácil calcular, fíjense, ahí les va, otra vez les voy a platicar cómo se calcula la cantidad de alcohol que están tomando. Los grados en los que se mide el alcohol son porcentuales, es decir, por cada 100 mililitros de la bebida de alcohol que ustedes están tomando, el porcentaje de alcohol es el que dice la etiqueta, y dice, por ejemplo, la cerveza tiene de 6 a 10 GL, que son gramos por litro, o Gay-Lussac, pueden utilizarse las dos traducciones de GL. Los grados Gay-Lussac es una traducción porcentual. Entonces, si dice que tiene, vamos a decir, 10 gramos o 10 Gay-Lussac, 10 grados de alcohol, una cerveza, eso significa que por 100 mililitros de esa cerveza, ustedes se tomaron 10 gramos de alcohol. O sea, se pudieran tomar medio litro de cerveza y están tomando 50 gramos, pero para que se tomen la dosis recomendada, que es de 30 centímetros de alcohol al día, necesitarían tomar 300 mililitros de cerveza, que es bastante. Digo, yo no bebo alcohol, pero si yo me tomo 300 mililitros de cualquier cerveza, voy a acabar junto con Pedro tirado en el piso. Entonces, porque no tomo alcohol, pues, pero es una muy buena cantidad. El problema es que hemos normalizado el consumo excesivo de alcohol, lo hemos normalizado y lo hemos socializado. Entonces, pero eso no es normal. Es cierto que hay artículos médicos que recomiendan una copita de vino y tal, pero vamos a hacer el ejercicio con una copa de vino. No sé cuántos grados de alcohol tenga una copa de vino. Si nos dicen acá en el chat, o si tú sabes, Jorge, pues me dirás, pero yo no sé cuánto tenga de alcohol una copa de una bebida, un vino. Vamos a suponer que es alrededor de 15. Entonces, si tiene 15 grados de alcohol una copa de vino y ustedes se toman 100 mililitros, ya se tomaron 15 gramos de alcohol. Entonces, se pudieran tomar hasta 2 copas de 100 mililitros. Mídanlo, no es difícil medir los mililitros. Mídanlo un día y vean cuánto le cabe a la copa o al vaso en el que se lo están tomando, y van a ver cuántos son 200 mililitros. Una taza son 250 mililitros. La taza es una medida. Entonces, 13 grados, dice Paco, sí, 13 grados. Ok, entonces si tiene 13 grados, ustedes pueden tomar 240 mililitros de ese alcohol, se puede tomar una taza de vino al día y están tomando la dosis recomendada de alcohol, pero no más que eso. Ahí está, mi querido Doc, importantísimo siempre, y muy activos, todos muy interesados, claro, en un tema desde luego tan útil para todos nosotros, como siempre, el doctor aportando conocimientos y enderezándolos, que luego tenemos chuecos por ahí. Para eso estoy a sus órdenes. Luego con mucho. Muchísimas gracias, doctor. Sí, también te pregunto el tema de justamente estas nanomoléculas recomendadas. Pues bueno, ya lo dijiste, ¿no? Son pues tonterías. Ya también aquí entra a la cubeta grande de las patrañas. Así de simple y sencillo. Sí, habíamos tenido también con el doctor Mújica, un especialista que también habló específicamente del caso y refrenda justamente lo que tú dices, mi doc, en este caso. Pues ahí está el tema para todos. Muchísimas gracias. Desde luego, siempre pues la moderación, ¿no? Toda la moderación en todo. Así es, todo en exceso es malo, hasta la virtud. Claro, yo creo que sí, mi doc. Eso que ni hablar. Pues muchísimas gracias, como siempre, mi doc, por esta importantísima, utilísima intervención. Yo invito aquí siempre a todos los que nos siguen y a quienes eventualmente encuentran nuestros videos y los escuchan, a difundir esta clase de información, que es realmente la información que nos sirve, la información útil, la información apegada realmente a conocimientos firmes y científicos. Te mandamos un abrazo, mi querido doctor, que tengas un excelente fin de semana, que ya anda por ahí Pedro Mira Serrano, ¿quieres saludar, verdad? Sí, aquí anda. No, lo que pasa es que aquí tengo sus tweets, entonces es lo que anda buscando. Fabuloso. Y Luis Arno, además, que luce también siempre el condenado el Pedrito, ¿va? Condenado Pedro. Así es. Un abrazo, doctor. Que estén bien, hasta luego, un saludo a todos. Puestos para la siguiente consulta, desde luego, con los temas, como en este caso sugirió mi querido Rolando, que el doctor siempre tiene a la disposición
de atender. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva. Gracias, mi doc. Un abrazo. Hasta luego. Hola amigos de Disyuntiva TV, yo soy el biólogo Ricardo